Qué paradójico, ¿no? O sea, esa persona después de serte infiel ahora te ama. Ahora dice que te ama, que no te quiere perder. Pero cuando estaba en la cama con otra persona, no le daba mucho miedo perderte, ¿verdad? Y tampoco se planteaba si te quería o no te quería. Tuvo la oportunidad, tuvo en su mano decidir no hacerlo y decidió hacerlo. Por tanto, mucho amor por ti no tenía. Tampoco le importó demasiado el daño que te pudiera hacer. Y es así, aunque ahora las personas que me estén viendo que han sido infieles piensen lo contrario, es así. Cuando tú haces algo que sabes que le va a hacer daño a la otra persona y te da igual, o priorizas lo otro, realmente esa persona no la estás amando ni la estás respetando. Entonces ahora no me sirve que vengas diciéndome que me amas y que no quieres perderme. Habértelo pensado antes.